Buenos días, bienvenidos una vez más a este tercer encuentro, tercera convención de Tourism Revolution Ecosystem. Antes de comenzar el acto, querría dar también la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo en directo por streaming y agradecerles la asistencia ante lo que considero es un evento, yo creo que importante, y sobre todo debemos tomar conciencia de lo que esto supone. Es el tercer evento. Ha habido 3 eventos, se organizó un primero en Santa Cruz de Tenerife, siguió en Palma de Mallorca y hoy tenemos el privilegio de contar con todos estos expertos que nos van a compartir conocimiento y sobre todo herramientas. Me ha hecho, si me permiten, ilusión escuchar al consejero hablar de liderazgo, pero con una definición que considero correcta. Ser líderes no solo significa ser los primeros, significa ser gestores del cambio. Y para ser un gestor del cambio hay dos formas de hacerlo. O me adelanto y lo creo, o voy a la cola adaptándome. Y eso tiene un alto coste. Los ponentes que van a subir aquí son líderes porque se están adelantando. Lo están adelantando y sobre todo con un concepto, con generosidad. Porque vienen aquí a compartir conocimiento, vienen a compartir experiencias que entre todos pueden ser útiles. Hay una actitud que debemos, creo que, aprender los canarios, que es la unión, estar unidos y estar trabajando conjuntamente. Y no ser, como una vez escuché a un consultor, islas dentro de una isla. El programa tiene varias partes. En primer lugar, va a haber una ponencia marco a cargo de Alfonso Castellano. Seguirán varias píldoras de conocimiento genéricas, un tercer apartado de píldoras de conocimiento específica y por la tarde habrá una serie de talleres que se repetirán en 2 rondas para que todos puedan asistir al mayor número de ellos. A continuación presento a Alfonso Castellano. Alfonso es socio fundador de Tourism Revolution Ecosystem, veterano en la alta dirección turística internacional, 10 años en TUI España y Caribe y 11 años en lastminute.com y Travelocity. Desde hace tiempo ha volcado su conocimiento y experiencia en la innovación, tecnología, modelos de negocio y distribución. Alfonso nos va a adelantar cómo una revolución supone generar modelos de negocios alternativos. Tenemos que aprender, adaptarnos y sobre todo ser capaces de crear nuevos modelos de negocio. Y para ello va a hablar de 2 palancas fundamentales bajo su punto de vista y que forman los 2 pilares de este proyecto llamado Tourism Revolution Ecosystem, que son la gestión comercial y la emprendeduría. Con ustedes, Alfonso Castellano. Muchas gracias. Por un momento, oyendo cómo me llamaban Alfonso, he pensado que estaba en Barcelona en vez de Las Palmas, pero exacto, debe ser que ha quedado algo de resaca del partido de la noche. Seguro que la organización lo tiene previsto. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo hoy esta convención con nosotros y Fernando, como creo que único representante de la mesa, muchísimas gracias por la generosidad que ha tenido tu introducción y tus palabras. A la tercera ha sido la vencida. Hemos hecho la primera convención en Tenerife, hemos hecho la segunda convención en Mallorca y por fin la tercera convención la hemos hecho en Las Palmas. Y tiene una importancia doble. Por una parte, porque somos una empresa canaria, porque somos una empresa de Las Palmas y porque, al hilo de lo que se ha comentado en la mesa de la introducción, yo quería compartir con ustedes un elemento emocional antes de arrancar mi ponencia, y es que somos la primera generación de canarios beneficiados directamente en nuestra formación gracias a nuestro modelo turístico. Somos los hijos del éxito turístico, de la riqueza que ha generado el turismo en Canarias en los últimos años. Cuando pensamos en la responsabilidad que adquirimos como hijos de esa riqueza turística, tenemos que pensar en la responsabilidad adicional que tenemos a partir de este momento como padres de los canarios que van a tener que seguir viviendo y desarrollando riqueza, valor y su propia vida profesional en estas islas. Y probablemente, como comentaban antes en la mesa, alrededor del turismo. Desde ese punto de vista, es un doble privilegio poder estar hoy aquí con ustedes. Primero,
como canarios y como resultado de esa riqueza, de ese valor y de esa formación, pero al mismo tiempo compartiendo ese sentido de la responsabilidad que el liderazgo del que hoy como profesionales, empresarios y emprendedores turísticos, del que estamos tomando el relevo para los próximos años, ese liderazgo tenemos que conseguir darle el máximo recorrido y esto podía ocurrir en cualquier momento y ha ocurrido justo cuando yo no quería que ocurriera. Pero bueno, ese liderazgo turístico tenemos que hacerlo viable. Cuando hablamos en estos momentos de si hay un declive del modelo de negocio, de si hay un declive del modelo de comercialización, de si qué alternativas tenemos, de si es sostenible o no sostenible la rentabilidad de nuestro sector o si estamos entrando en la crisis, lo que nos tenemos que plantear es qué sostenibilidad tiene nuestro modelo turístico para seguir siendo líderes, para seguir marcando tendencias a lo largo o dentro de los próximos 50 años, otros 50 años. ¿Somos hoy por hoy capaces de tomar ese relevo y asumir esa responsabilidad? Un grupo de gente con un ADN canario importante, hace 2 años consideramos que valía la pena crear un movimiento alrededor de empresas, alrededor de emprendedores, alrededor de centros universitarios, alrededor de la formación y de la investigación, para compartirla y para crear un movimiento que nos fuera dotando de conceptos, de ideas, de armas, de planteamientos que nos permitieran de forma efectiva apostar y creernos que podíamos desarrollar un determinado cambio y una determinada transformación. Y le llamamos el ecosistema de la revolución. No vamos a conseguir una revolución disruptiva y transformadora en el sector turístico desde una empresa o desde una entidad, o como me repiten mucho los últimos días, que nos lo hagan esa revolución o esa transformación nuestros políticos. Si hay algo que no le pediremos nunca a un político, precisamente, es que revolucione nada. No está dentro de su nómina. Entonces, las revoluciones, los grandes cambios, los tenemos que hacer nosotros, los tenemos que hacer los empresarios, apostando por la visión a largo y equilibrando la natural visión cortoplacista de nuestro sistema político y, sobre todo, profesionales, estudiantes, académicos, empresarios o emprendedores. Vamos a plantear a lo largo del día de hoy dos palancas fundamentales. Por una parte, lo que llamamos la gestión del ciclo comercial turístico y, por otra parte, los conceptos fundamentales de emprendeduría. Verán que a lo largo de toda la sesión, durante la mañana en las píldoras y por la tarde en los talleres, seguiremos ahondando en mecanismos, en herramientas, en conceptos y en dinámicas que refuercen, que nos doten de la mejor posibilidad o el mejor potencial de uso de esas dos palancas. Hablamos de una revolución sutil, y hablamos de una revolución sutil porque probablemente cuando no tienes nada que ganar, pero tampoco, o tienes mucho que ganar, pero nada que perder, puedes apostar por revoluciones rupturistas. Y afortunado o desafortunadamente, depende de la perspectiva o de los datos que nos vayan llegando cada día, es algo que tenemos en estos momentos cercano y próximo en el norte de África, con lo que pueden ser revoluciones de gente que tiene muchísimo que ganar y que tiene muy poco que perder. Son revoluciones rupturistas, son revoluciones sangrientas, son revoluciones con dolor y con daño a corto, pensando que lo que hay que perder es relativo y que lo que hay que ganar es mucho. Cuando hablamos de revolución en un sector turístico que es probablemente en este año, con la caída de otros sectores en España, más de un 14% del PIB o del PIB, de nuestro Producto Interior Bruto Nacional, o hablamos de llegadas de pasajeros por encima de los 10 millones, con una reducción de la temporalidad en destinos como Canarias a lo largo de todo el año, con crecimientos año a año, en algunos casos superiores a un 25%, plantear revoluciones rupturistas es un absoluto disparate. Nuestros activos turísticos siguen estando donde mismo estaban, nuestro activo de valor de marca y nuestra captación y fidelización de clientes sigue estando donde estaba, con lo cual tenemos que matizar ese concepto de revolución, y ese concepto de revolución lo veía hace algunos días en palabras del arquitecto Buckminster Fuller, y Buckminster Fuller decía: si tienes algo que perder, no te enfrentes con los modelos actuales, plantea
modelos alternativos que sean mucho más atractivos que los actuales. Y en esos modelos alternativos es donde encontrarás la transición a esa transformación, la transición a ese cambio. Cuando Fernando nos daba la entrada hace un rato y nos hablaba de toda esa tradición innovadora que el sector ha tenido que tener necesariamente, gracias a eso ha conseguido mantener el liderazgo durante todos estos años, desde su perspectiva, efectivamente con lo que nos encontramos es con que conseguimos en su momento desarrollar, en Baleares primero y en Canarias después, un modelo absolutamente innovador que permitía una extraordinaria eficiencia en la comercialización y en la distribución turística, que permitía unos crecimientos extraordinarios con unas rentabilidades magníficas y con un sistema de operación que en manos de un agente único, que era el turoperador, hacía que los crecimientos y los impactos de renta en el destino fueran muy atractivos. Eso ha sido extraordinariamente innovador y mantener ese modelo durante 50 años con los niveles de crecimiento y de márgenes que hemos tenido ha sido extraordinariamente innovador. Ahora bien, también es innovador tener la capacidad sectorial de plantearnos cuándo, de qué manera y por dónde determinados modelos pueden empezar a sufrir el declive normal de cualquier ciclo de producto en cualquier empresa o en cualquier sector, y en qué momento y sobre qué áreas tenemos que aprovechar los activos que tenemos y cómo construimos y sobre qué bases los modelos alternativos. Con la máxima humildad, lo que les queremos plantear hoy son determinadas propuestas de modelo alternativo. No es suficiente el que digamos, por tanto, que tenemos un modelo contra el que tenemos que ir o que tenemos que cambiar o que tenemos que innovar y llenarnos de grandes palabras y de grandes declaraciones de intenciones sin crear, como dice Buckminster Fuller, precisamente esos modelos alternativos mucho más atractivos. Vamos a ver si en las próximas 8 o 9 horas que vamos a estar juntos conseguimos compartir y conseguimos generar ese efecto de atracción sobre modelos que puedan ser potencialmente atractivos y que de forma sutil nos vayan haciendo revolucionar este fascinante y maravilloso sector. Por lo tanto, nosotros, el Tourism Revolution Ecosystem, este conglomerado de empresas, de iniciativas, de emprendedores, de personas, de individuos, de freelance, de gente apasionada por la transformación, lo que intentamos es coordinarnos durante 6 meses, investigar, formar, crear, plantear modelos alternativos que cada 6 meses los presentamos, los compartimos en una convención, los convertimos en talleres que permitan generar determinada formación y nos llevamos la agenda, normalmente planteada por ustedes mismos en días como hoy, para seguir trabajando los próximos 6 meses y seguir creando modelos de negocio que dinamicen esa transformación sectorial. Llevamos años hablando de innovación. Yo creo que nadie duda que hay que innovar. Ahora bien, en esta sala debemos tener en estos momentos alrededor de 250 personas. Estoy seguro que tenemos 250 versiones de qué significa innovar en el turismo y seguro que además tenemos 250 versiones de frustraciones de lo poco que innovamos a pesar de lo mucho que hablamos de ello. Mucho más que hablar de innovación como concepto abusado o vacío o como posible cortina de humo, vamos a quitar el humo de en medio y vamos a hablar de innovación aplicada. Y esa innovación aplicada sobre 2 ejes fundamentales: el ciclo comercial turístico y la gestión emprendedora. Cómo llevar ideas de innovación a convertirlas en nuevas empresas. Seguro que hay otro montón de elementos y hay otro montón de palancas de innovación de las que podíamos estar hablando. Estoy seguro que también poco a poco irán creciendo muchos movimientos o muchas fórmulas de innovación como la que nosotros proponemos y dentro de nada las empresas turísticas serán empresas mucho más de conocimiento y mucho menos de operación, porque nuestro liderazgo en el futuro va a ser desde luego mucho menos operativo y si queremos marcar tendencias mundiales, nuestro sector turístico será un sector, como veréis a lo largo del día y veréis a lo largo del día, mucho más de materia gris y mucho menos de marca blanca. Innovación aplicada, basada en el ciclo comercial, repito, y basada en la emprendeduría. ¿Por qué en el ciclo comercial? Porque hoy por hoy, cuando hablamos de declive de modelo de negocio o de sistema turístico actual, uno de los elementos fundamentales que nos ha movido la foto es precisamente los nuevos entornos de comercialización, de marketing, de distribución, por cambios tecnológicos y por lo que esos cambios tecnológicos hacen de cambios o implican de cambios en los comportamientos de clientes. Y verán cómo algo puede hacer clic
solo con un dato. Cada vez que yo me encuentro con una audiencia o me encuentro con alumnos o me encuentro en un taller y les pregunto un solo elemento de cambio turístico, uno, solo ha habido un factor de cambio fundamental que ha movido, que ha cambiado radicalmente el paradigma turístico a lo largo de los últimos años. Uno, y es el cambio en el acceso a la información. Solo ha cambiado eso, pero ha sido un factor tan brutalmente importante que desde el año 2000 la foto del mapa turístico, del impacto de esos cambios de acceso a la información en los comportamientos de los clientes, en los canales de distribución, en la forma que comercializamos, en la forma que hacemos marketing, en la forma que fidelizamos o en la forma que desarrollamos nuestras marcas, ha cambiado radicalmente. El acceso a la información. El acceso a la información en el marketing y en la distribución turística, que es intensivo en información, hace que ese cambio cree un paradigma radicalmente nuevo y nos obliga a replantearnos todo el concepto. Estamos todos saturados de ver talleres, conferencias, seminarios, encuentros, de ponga usted Twitter en su vida y verá cómo vende más, abra usted una página de Facebook y subirá los precios, ponga usted... El esfuerzo y el desafío que nos hemos planteado es cómo tratar de ordenar los verdaderos impactos de ese cambio paradigmático que implica el acceso a la información turística y ordenarlo dentro de un ciclo comercial turístico con el cual los profesionales turísticos, los directivos de negocio turístico, no los pseudogurus que andan vendiendo recetas mágicas, los directivos turísticos que gestionan cuentas de resultados y que gestionan personas, se sientan identificados y vean cómo en todo este marasmo de nuevas prácticas, más o menos atractivas, pero todas confusas, se pueden ordenar y se pueden convertir en un elemento gestionable y atractivo que involucre un cambio de modelo. Si cambiamos el modelo comercial, y por eso consideramos que es una de las palancas críticas, podemos obtener un máximo retorno de rentabilidad a corto plazo. Piensen ustedes en un dato, solo en una gestión óptima de canales, y una gestión óptima de canales en alojamientos estaríamos hablando de qué tipo de producto pongo, en qué precios y en qué momento disponible en el canal Turoperador o en el canal Booking o en el canal Oferta de Última Hora o en el canal Expedia o en el canal Last Minute o en mi propia página web y cómo dinamizo esos canales. Solo haciendo una gestión optimizada de canales entendemos y demostramos que pueden haber incrementos de rentabilidad neta en precios superiores a un 25%. Sin embargo, cerramos un ojo a esa realidad e intentamos ver que si tenemos presión en los márgenes, la mejor solución es seguir intentando recortar costes en una espiral peligrosísima, en donde empieza a sufrir nuestra propia propuesta de producto. La competitividad y la rentabilidad, por lo tanto, tiene un enorme recorrido, un recorrido muy superior si nos enfocamos a la mejora de nuestras capacidades comerciales en los nuevos entornos, mucho más largo y mucho más atractivo que si nos enfocamos a tratar de mejorar nuestra competitividad intentando aproximar nuestros costes a los de Túnez, a los de Marruecos, a los de Egipto o a los de Turquía. Entendemos además que el atractivo del ciclo comercial viene dado por la propia capacitación y el propio enfoque comercial. Sé que todos tenemos una cierta tendencia a la autoflagelación y es verdad que los números, los indicadores cualitativos nos indican, como ha dicho el rector, que los resultados formativos turísticos en Baleares y en Canarias son paradójicamente los peores del Estado español. Pero también es verdad que tenemos hoy por hoy la materia prima de talento profesional más preparada de la historia del turismo de este país. ¿Es susceptible de estar mejor preparada? Probablemente, sigamos trabajando en esa dirección. Pero es un hecho objetivo que hoy tenemos la mejor capacidad profesional que hemos tenido nunca en nuestra historia. La duda ¿es suficiente para convertirnos en ese liderazgo y en esa referencia mundial en un nuevo modelo basado en el conocimiento? Esta es la pregunta. Es decir, las cosas no son absolutas si no las ponemos en relación a un determinado elemento. Tenemos la mejor plantilla, la mejor base profesional y formada, la mejor generación de profesionales turísticos de la historia de Canarias, sin ninguna duda. Ahora, esa formación y esa capacitación es la óptima
para que esos profesionales nos conviertan en un referente de economía turística digital o del conocimiento, líderes a nivel mundial en los próximos 20 años? Si alguien tiene alguna duda sobre cuál es esa respuesta, piensen que nos queda muchísimo trabajo por hacer. Ciclo comercial turístico. ¿Cómo ordenamos todo esto? Pues yéndonos a algo de lo que ya saben todos los sectores y sobre todo, y aunque no sea de forma tan ordenada, en donde se han estado moviendo a lo largo de los últimos años nuestros directivos de marketing o nuestros directivos de promoción o nuestros directivos de distribución dentro del sector turístico. No hablemos de si redes sí o redes no, de si Facebook sí o de si Facebook no, o de si tenemos que ir a hacer más promoción en feria o menos promoción en folletos. Pensemos en términos de ciclo comercial turístico integrado. En los nuevos entornos yo tengo que definir cuáles son mis propuestas de valor y ver si esas propuestas de valor son susceptibles de ser diferenciadas por marcas concretas. Tengo que plantearme cuáles son los productos para cada tipo de audiencia, porque trabajo en unos entornos donde me permiten unos altísimos niveles de segmentación, altísimos niveles de personalización, que además el cliente exige que esos niveles de personalización se transmitan o se transfieran en cada una de las relaciones. Tenemos nuevos entornos de comunicación y de promoción, pero entornos de comunicación y de promoción que no son objetivos en sí mismos, son medios para llevar al cliente ese producto o esa marca o esa propuesta de valor que hemos definido en el primer lugar. En ese ciclo, una vez tenemos definido el producto, tenemos definido la marca con ese cliente objetivo al que queremos llegar y al que estamos comunicando y promocionando, lo llevamos a unos determinados canales de distribución que tienen unos costes. Si los quiero hacer de forma directa en mi propio canal o que tienen unos costes si lo quiero hacer en canales alternativos. Y esos costes irán en relación no a que Expedia me cobra un 30% cuando Booking me cobra un 15%. Esos costes irán en relación a qué tipo de cliente quiero ir, con qué tipo de producto, con qué tipo de tarifa y en qué momento de cliente. Y se nos puede dar el caso de que distribuir con Expedia un 30% un tipo de tarifa en un momento determinado, un mercado concreto, es mucho más rentable que tratar de llegar a ese mercado con nuestro propio esfuerzo de marketing, creyendo que nos cuesta un 0% versus el 30% de Expedia o el 25% de Expedia. Y también aplica lo contrario. Es un absoluto disparate estar pagando 25, 30 o 40% según el modelo de distribución para llegar al mismo mercado a donde estoy intentando llegar yo, entre otras cosas porque esos son los típicos escenarios que le encantan a Google, cuando todos estamos compitiendo por el mismo cliente, en el mismo mercado y nos dedicamos todos a pagar por las mismas palabras clave en un modelo de subasta en donde todos perdemos y solo gana Google en ese caso. Entender estos conceptos es fundamental para integrar el ciclo comercial. Es fundamental además entender los nuevos modelos de fidelización. Seguir planteándonos la fidelización como una repetición es extraordinariamente caro en entornos de saturación de información en donde el coste de mantenimiento, el coste de fidelización del cliente es altísimo y el comportamiento típico es un comportamiento de muchísima más infidelidad, promiscuidad, innovación, curiosidad. ¿Para qué vamos a gastar los esfuerzos ahí? Hagamos otra cosa. Intentemos, en vez de intentar retener a cada cliente, intentemos combinar ese esfuerzo a un coste muy inferior con que cada cliente en los nuevos entornos se convierta en un prescriptor, se convierta en un evangelizador, le diga al mundo, comparta en sus redes sociales o en su foto o en sus vídeos o en su muro de Facebook lo bien que se lo pasa, el buen clima que tenemos, lo magnífica que es la playa de las Canteras o la playa del Inglés. Entender todos estos conceptos y meter estos conceptos dentro de un ciclo es lo que nos hará ser o tener la posibilidad de crear ese nuevo modelo, esa nueva palanca, sacarle ese partido dentro de la comercialización turística. Si no desarrollamos este modelo, modelos similares de comercialización en donde integramos el marketing y la venta, nos encontraremos con que viviremos dando bandazos a las modas y mañana nos vendrá uno y nos contará que Twitter y meteremos recursos en Twitter y pasado en Facebook y el otro en el último canal de moda de vídeo de no sé qué y en el otro diremos ahora toca meterse con Expedia, decir que Expedia es caro y mañana tocará meterse con la tuya y decir que la tuya es caro. La única manera de poder integrar y articular todos y cada una de nuestras acciones de marketing y distribución
en los nuevos entornos como capacitación básica de nuestros profesionales serían con conceptos metodológicos como el ciclo comercial turístico. A lo largo del día de hoy vamos a estar hablando de marca producto, vamos a estar hablando de comunicación y promoción, vamos a estar hablando de venta y distribución, vamos a estar hablando de repetición y prescripción de forma integrada y, de hecho, en las píldoras a lo largo de la mañana tendremos, por una parte, a Paula hablándonos de branding dentro del área de marca producto, tendremos a Bernat hablándonos de geomarketing en el área de comunicación, promoción y distribución o e-commerce, tendremos a Gastón hablándonos de fidelización desde la perspectiva de prescripción, o Antonio Díaz explicándonos o dándonos alguna herramienta de cómo introducir elementos avanzados de gestión para la implantación del ciclo comercial turístico o de metodologías integradas de gestión similares. Esto será parte de las píldoras de la mañana, y por la tarde los dos talleres relacionados con el ciclo comercial. Uno hablará de las personas y la organización, y aquí siempre hago un comentario. Olvidémonos de conceptos. Yo sé que está de moda y que es guay hablar de los community managers. Es un soberano disparate. Pensemos que el community management, el concepto de community management, tiene que ser toda la organización de marketing y venta, por cada una de las comunidades de clientes o de los grupos de clientes o de los clústeres de clientes o de las tribus de clientes que generemos. Lo de fichar al becario de turno y nombrarlo community manager es una absoluta herejía. Sé que es tentador, pero es una absoluta herejía, sobre todo además cuando es una herejía que se produce fuera de los departamentos de marketing y ventas integrados de la organización. El community management es la nueva forma de hacer marketing y ventas, no es un nuevo departamento. Veremos en uno de los talleres de la tarde cómo se tendrían que articular esas capacidades cara a las personas y cara a la organización. Y por otro lado, otro taller relacionado con el ciclo comercial de cómo elaborar elementos de diagnóstico comercial en las empresas para ver en qué punto de integración del ciclo comercial podrían estar y cuáles serían las acciones inmediatas. Y pasamos a la segunda palanca, que es la palanca de la emprendeduría. La emprendeduría como la posibilidad de aplicar innovación. Traigo de la mano al padre de todo el management moderno, a Drucker, que nos dice en su libro Innovation and Entrepreneurship, nos dice: la innovación es la herramienta clave de los emprendedores. Es el medio por el que explotan la oportunidad, por el que explotan los cambios, es en definitiva su forma de llevar el cambio, de convertir el cambio o la crisis a nuevos negocios. Y este es un elemento importante. Tendemos a pensar que un emprendedor es la versión guay o moderna de un empresario. Son cosas radicalmente diferentes. Un emprendedor tiene siempre el marchamo de innovación. Un emprendedor crea valor, crea empresas o crea negocios sobre elementos disruptivos y absolutamente innovadores. Los empresarios, sin embargo, son la base de nuestro tejido productivo. Los emprendedores aplican innovación, asumen riesgos muchísimo más altos, exploran en un límite de la creación de valor, mientras que los empresarios crean y desarrollan valor sobre fórmulas contrastadas. No son antagónicos, son complementarios. Necesitamos muchos empresarios y necesitamos muchísimos emprendedores, pero con dos finalidades distintas. Los empresarios sostienen y soportan el tejido productivo, mantienen y desarrollan el empleo, replican de forma eficaz y con un enfoque a la excelencia los conceptos aprobados que desarrollan inicialmente los emprendedores. Los emprendedores aplican innovación, transforman modelos o incluso, cuando están dentro de las empresas, a mis alumnos del Instituto de Empresas de Gestión Emprendedora, uno de los temas que les planteo continuamente, tenemos que crear cultura emprendedora dentro de las propias empresas. Las propias empresas se tienen que convertir en centros de intraemprendeduría, en donde los emprendedores encuentren recursos, encuentren medios y encuentren un suelo fértil sobre el que crear innovación aplicada. Esto del emprendedor en el garaje es muy glamoroso, pero son travesías del desierto durísimas. Los nórdicos lo han entendido perfectamente. Nokia o Ericsson o Suunto o las grandes empresas de tecnología nórdica precisamente apuestan por la intraemprendeduría y luego generan spin-off. Y les voy a contar un caso particular en el que nosotros estamos. Nosotros invertimos en una empresa que se llama Tripsay.com, en donde estamos en el consejo, y son ingenieros de Nokia en Helsinki a los que la propia Nokia
le financia un proyecto de creación de una comunidad de viajeros fuera de Nokia, como premio por ser parte de sus mejores ingenieros. ¿Se imaginan ustedes una empresa española diciéndole a sus mejores empleados: te voy a financiar un proyecto personal de innovación para que te vayas? La empresa ni se lo plantea, y al empleado le mosquearía muchísimo eso, porque desde luego tiene una pinta muy rara, ¿no? Claro, pensemos desde luego que los entornos, por lo tanto, emprendedores, son complementarios al entorno del empresario y son absolutamente necesarios unos y otros. El emprendedor puede ser la avanzadilla, puede ser la punta de lanza, puede ser el máximo riesgo, puede ser la innovación disruptiva. Y el éxito del emprendedor será su propio éxito y toda la replicación de ese modelo que venga a continuación por empresarios que mejorarán, escalarán y generarán modelos de excelencia sobre las fórmulas de éxito de los propios emprendedores. Y en medio tenemos los freelance. Y es una figura que en nuestra cultura no se le da el suficiente valor. Ahora, como resultado de la crisis, nos hemos resignado a que haya muchos freelance, ¿sí? Claro, gente que se ha quedado por ahí colgada y que intenta buscarse la vida, y a eso lo llamamos freelance. Hay una teoría, un desarrollo de Steve Pink en Estados Unidos que le llama el Free Agent Nation, la nación de agentes libres. Y lo que plantea Pink en este desarrollo es que una de las riquezas que tiene la cultura americana es precisamente el fomento del agente libre. Yo no quiero trabajar encorsetado en una estructura corporativa. Yo vendo mi producto, mi talento y mi capacidad mucho mejor por mí mismo. Le saco mucho más partido, lo pongo de una forma mucho más eficaz en el mercado y me comercializo de una manera mejor. Yo soy mi mejor producto. Mi talento es mi patrimonio y yo soy el que lo comercializa. Aquí tenemos la sensación de que si soy freelance y si soy autónomo, me genera cierta desconfianza. A mí, subjetivamente, y a quien me contrata pensando: si este no está en una empresa, ¿qué habrá hecho mal?, ¿no? Es fundamental que dentro de este concepto cultural ese planteamiento lo tengamos también absolutamente claro. En la combinación del empresario con el freelance, con el emprendedor, es la mayor garantía para una sociedad de generar dinámicas de cambio ágiles, interesantes, rápidas, flexibles, con mucha capacidad de maniobra, mientras la estructura empresarial mantiene los cimientos que nos dan y que nos permiten tener los niveles de empleo y los niveles de riqueza que tenemos hoy. Es particularmente interesante que le presten atención a esta transparencia. América adora las startups y tiene sus razones. Los emprendedores representan la promesa de futuro, materializan nuestra creatividad y optimismo, materializan nuestra habilidad para aprovechar las oportunidades y para superar los desafíos. Los emprendedores son los que forjan los cimientos del futuro de nuestra economía. Es una arenga, en cierta manera, nuestro rector hablaba antes de sueños en la introducción, es una arenga que podía ser casi la versión emprendedora, la versión de Silicon Valley de la I Have a Dream de Luther King. Parece incluso una arenga política. Pues le voy a sorprender. Este es el primer párrafo de la memoria de un banco en Estados Unidos. El primer párrafo de la memoria anual de un banco. Es verdad que es el banco de Silicon Valley. Y eso crea cierta cultura. Vale. Pero dicho esto, es la memoria de un banco. Primer párrafo. Luego tiene 200 páginas de balances y de números y de créditos y de pasivos y de fallidos y de morosidad. Pero este es su primer párrafo de todo, el párrafo de apertura de la carta del presidente. ¿Qué hace? Que una cultura bancaria, que es una definición de cultura conservadora por excelencia, pueda abrir su memoria y jactarse de que un país completo y yo como institución bancaria estoy detrás de los emprendedores por todo lo que representan. ¿Por qué son tan importantes los emprendedores? Un emprendedor al final es aquella persona capaz de organizar una serie de recursos alrededor de una visión transformadora. Y este es un elemento clave. No es alguien capaz de montar una empresa. Alguien capaz de montar una empresa es un empresario. Si yo mañana voy y monto un hotel o un restaurante o una cafetería, soy un empresario. Innovaré en operación, innovaré en diferenciación del tipo que sea, pero no estoy creando un nuevo modelo transformador.
Si soy un emprendedor, solo me puedo considerar emprendedor con un modelo transformador detrás. Y este es el valor. Es gente que está dispuesto a asumir un riesgo personal, y en muchos casos de otros, o en casi todos los casos de otros, alrededor de esa visión transformadora y de cómo conseguir recursos para poder implantarla. Son una raza que tenemos que cultivar. No es habitual que la gente asuma riesgos, no es habitual que la gente se la juegue, no es habitual ni fácil conseguir recursos y no es habitual ni fácil conseguir tener visiones transformadoras y además ser capaces de venderlas. Por eso no tenemos una cultura emprendedora. Por eso todavía hoy en nuestras universidades el 64% de los estudiantes superiores siguen diciendo que quieren ser funcionarios. ¿Vale? Es que es más fácil que todo esto. Ahora, ¿cuánto hace eso de creación de modelos alternativos y de riqueza para nuestros próximos 50 años? ¿Cuánto hace eso de agregación de valor para construir ese sueño de seguir siendo referentes turísticos en esa cultura del turismo digital o del conocimiento? Tenemos que crear los elementos, los componentes, la cultura, para tener mucha gente que se la quiera jugar por su visión transformadora, que quiera pelear y vender su visión transformadora, que quiera conseguir recursos y que esté dispuesto a cagarla en su visión transformadora y nosotros apoyarlo. Porque uno de los principales factores de creación de cultura emprendedora en una sociedad es precisamente la tolerancia al fracaso. Las empresas de capital riesgo en Estados Unidos, uno de los elementos que valoran en primer lugar a los nuevos emprendedores cuando les vienen a plantear proyectos es en cuántos proyectos han fracasado ya. Si no ha fracasado todavía en ninguno, tienen serias dudas, una, de que hayas hecho proyectos suficientemente disruptivos y dos, de que los hayas llevado lo suficientemente lejos como para aprender de los posibles fracasos. En una cultura donde el fracaso se puede convertir en un estigma social o donde tenemos un concepto de fracaso o de éxito relacionado con la especulación a corto, crear ese caldo de cultivo de cultura emprendedora es un poco más complicado. El emprendedor además tiene ideas y las ideas tienen tres fuentes fundamentales. Las ideas pueden venir por cambios tecnológicos y los movimientos que propician esos cambios tecnológicos pueden venir dadas por los cambios en el cliente. ¿Qué ocurre con mi cliente? ¿Qué problemas nuevos se encuentra? ¿Qué oportunidades surgen? ¿Qué necesita? ¿Dónde lo puedo ayudar de una forma mejor de lo que hacemos hoy? Y por ahí surgen elementos de transformación. O puede venir propiciada por oportunidades específicas. Una oportunidad específica es encontrar que en un entorno de Internet en donde mandan los portales, la organización de la información se puede hacer de otra manera. Y si lo hago y creo un algoritmo y me llamo Google, me convierto en la primera empresa de referencia mundial. Recuerden en el año 2001, cuando Google empieza a tener una cierta relevancia y estábamos en el mundo de los portales, donde Terra, Altavista, América Online, eran los que mandaban el sector. En aquellos momentos alguien plantea, los portales no consiguen enseñar o darle solución a la ingente cantidad de información que empieza a acumularse en Internet. La solución tiene que estar en los buscadores. La gente de los portales se partía. Dicen, no, si todo el que va a entrar en Internet va a entrar por un portal para que se lo ordenemos un poco y vea cómo va esto y tal. Piensen ustedes cuántos portales quedan 8 años más tarde. Además, la emprendeduría crea muchísimo empleo y este es un dato fundamental. Cuando se habla de que el empresario crea empleo, estamos solamente diciendo media verdad. El empresariado, a base de replicar modelos de negocio existentes, va con los ciclos. Y en ciclos en donde tenemos crecimientos económicos altos, crecen esos modelos de negocio y se genera una escala y por lo tanto se genera empleo. La única manera de generar empleo en cualquier ciclo, en cualquier momento y en cualquier situación es precisamente apoyando a la emprendeduría. Y piensen que, según la Kaufman Foundation, desde el año 1980 en Estados Unidos, que como ustedes saben ha estado hasta hace un año y medio en pleno empleo, en estos momentos tiene la tasa de paro más alta de su historia, que es algo así como 5 veces inferior a la nuestra, pero desde el año 80, más del 75%
de los puestos de trabajo creados en Estados Unidos han sido creados por empresas de menos de 5 años de antigüedad. Es decir, todas las nuevas empresas que se van generando en estos entornos, en estos focos emprendedores, son las que generan más del 75% del empleo. Pero es que además, en un año de incertidumbre, en un año en donde parece que podemos salir de la crisis, pero en donde el propio Estados Unidos sigue estando inmerso en una situación de déficit presupuestario potente, de incertidumbre de si se aprobarán los presupuestos, de problemas en el Senado entre los republicanos y los demócratas, nos encontramos en el propio informe del Silicon Valley Bank que de todas las empresas del foco de Silicon Valley, en más de 3.000 empresas, si el 73% en el año 2010 estaba segura de que crearía empleo, en el año 2011 su proyección es que el 83% de esas empresas en el Valle crearán empleo. Donde el 10% tenía dudas, ahora es solo el 6% el que tiene dudas, y donde el año pasado el 17% decían que probablemente no crearan empleo, esto baja este año al 11%. Los focos de emprendeduría más importantes de los Estados Unidos siguen siendo los focos más importantes de creación de empleo. Y la Kauffman Foundation dice, bueno, deben haber algunos elementos comunes, algunos comunes denominadores de cuáles son los factores que hacen que haya una serie de estados que han dado el paso a la economía digital. Vamos a ver qué ha ocurrido en estos estados y qué elementos los hacen ser ganadores, y veamos aquellos estados dentro de los Estados Unidos que no han dado el paso a la economía digital, veamos por qué razones y veamos qué les implica. El impacto de la nueva economía ha tenido en lo que llaman los estados ganadores, viene dado por una alta concentración de profesionales del sector del conocimiento, empresas con vocación global, tanto en exportación, la internacionalización de esas empresas, como la internacionalización de los inversores, un alto valor añadido en sus modelos de negocio por tecnología, altísimos niveles, muy superiores a la media en emprendeduría, están en la vanguardia de la economía y de la cultura digital, incluidos las instituciones y sus ciudadanos, no solo las torres de marfil académicas o los núcleos de emprendeduría, toda la sociedad tiene una mayor participación en la vanguardia, en ese posicionamiento de vanguardia de cultura digital. Una sólida infraestructura de innovación tecnológica, una capacidad de atraer talento internacional o talento global. Es curioso porque los estados ganadores, en la demografía, se ve el extraordinario crecimiento de hindúes, de chinos, de australianos, de latinos y, en última instancia, de europeos, muy superior a el crecimiento de la propia población americana en estos sectores. Es decir, esa confluencia de atracción de talento global en sus respectivas áreas es uno de los sellos de éxito de los estados ganadores en los Estados Unidos. Y como consecuencia de todo ello, tienen una altísima creación de empleo. Eso sí, ciclos mínimos de 10 años. Yo cada vez que oigo a alguien que me dice, vamos a hacer el próximo Silicon Valley, no puedo evitar la carcajada. Es decir, Silicon Valley se ha construido en 50 años, en una apuesta continua, sólida, con unos niveles de inversión altísimos, con una coordinación y un enfoque de sociedad, político, academia, instituciones, capital. ¿Nosotros queremos construir un Silicon Valley en 2 tardes, poniéndonos un ratillo después de trabajar? Vamos a intentar ser un poco serios. Estos son ciclos de 10 años, pero evidentemente el ciclo de 10 años lo tenemos que empezar a andar en algún momento, y tenemos todo. Empresarios, profesionales, ciudadanos, académicos, tenemos que tener una voluntad de arrancar ese ciclo de forma efectiva, de dejar de especular con qué queremos ser mirando al mes que viene y empezar, como decía nuestro rector, a soñar con qué vamos a dejar a nuestros hijos, en qué posición de riqueza y de agregación de valor en el turismo de Canarias, que es nuestro gran activo para los próximos años. Los estados perdedores se caracterizan por un bajo nivel, y cuando hablo de bajo nivel es inferior a la media de los Estados Unidos en educación, industrias de bajo valor añadido que compiten en países con costes inferiores, y esto creo que nos puede sonar un poco por aquí, entornos con más peso rural que centros urbanos de importancia, pocas empresas de base tecnológica, menos centros universitarios que sean referencias internacionales. No nos olvidemos de una cosa, estamos hablando de atracción de talento, no solo de formación de talento local, que también, sino de que la capacidad
de atraer el mejor talento del mundo para que enriquezca nuestro posicionamiento sectorial turístico. Tenemos que tener centros de referencia. Se tiene que hablar de turismo y la gente en Singapur o en Malasia o en Los Ángeles o en Lima tiene que pensar en Canarias. Y no hay ninguna razón, además, para que eso no ocurra, porque los componentes los tenemos y los activos los tenemos. Baja actividad en general científica y de ingeniería y, como consecuencia, baja creación de empleo. ¿Qué veremos a lo largo del día de hoy? Veremos cómo hablar o cómo trabajar en modelos de desarrollo de emprendeduría, en crear esa cultura y esas herramientas alrededor de los Y Combinators. Veremos el concepto de InnovaTravel como una herramienta empresarial de creación de cultura emprendedora y de desarrollo emprendedor, y veremos el concepto de laboratorios vivientes, veremos el concepto de los Living Labs desarrollado específicamente y planteado específicamente como una de las posibles opciones atractivas y viables para que Canarias se convierta en un laboratorio viviente de exploración turística que nos permita tener esa relevancia internacional. Y termino. En esta tercera convención del Tourism Revolution People vamos a intentar convencerles a ustedes, a nosotros, a los hijos de la riqueza turística de los últimos 50 años, que es posible, es necesario, es viable, es sostenible, es atractivo y es rentable trabajar para ser los líderes del turismo, del conocimiento mundial a lo largo de los próximos 50 años, por nosotros y por nuestros hijos. Está en nuestras manos y está en las manos de todos. Me queda desearles un magnífico día, darles la bienvenida a todos ustedes al club de los que quieren cambiar el mundo y saben que pueden hacerlo, y probablemente a lo largo del día de hoy y al final del día de hoy se consideren todavía más animados y más armados para pensar que pueden hacerlo. Y sin más, les dejo con mis compañeros. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos, que disfruten del día.